Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre el gran historiador Tácito y vamos a contar la historia de Cremucio Cordo. Tácito, como todos los autores, es en muchos sentidos un producto de la época en la que vivió. Su forma de pensar y ver el mundo pertenece en gran parte a sus tiempos y sus circunstancias. Nacido en el año 55, a principios del reinado de Nerón, la república era para los romanos de esa época ya un lejano recuerdo, un espejismo más que una realidad. 41 años habían pasado desde la muerte de Augusto y 86 de la batalla de Aquio. A diferencia de los autores de la generación previa, como Séneca, Lucano, Petronio, los romanos de los tiempos de Tácito ya no anhelaban sus antiguas libertades cívicas, pues no las conocían más que en libros. Cuando Séneca creció en Roma, aún vivían muchos hombres que vivieron la república y que aún hablaban de las furiosas filípicas de Cicerón defendiendo en el foro la república y sus instituciones. Si los pensamientos de este estamento están gobernados por los deseos de los veteranos y todas nuestras palabras y actos tienen como referencia la voluntad de aquellos, debemos desear la muerte, que fue siempre para los ciudadanos romanos preferible a la esclavitud. Toda esclavitud es desdichada, pero admitamos que haya habido alguna inevitable. Hay sin embargo un momento más oportuno que este para comenzar a luchar por nuestra libertad, o, después de no haber tolerado aquella especie de hado inevitable y funesto, ¿vamos a tolerar ahora voluntariamente? Italia entera arde en deseos de libertad. Los ciudadanos romanos no soportarán vivir como esclavos más tiempo. Hemos entregado al pueblo romano el traje militar y las armas, mucho más tarde de lo que éste comenzó insistentemente a pedírnoslo. Más de 100 años habían pasado de que se pronunciaron estas palabras a cuando Tácito las leyó. Como todas las cosas, la República Romana había ido y venido. Los patricios de estos tiempos aún la admiraban, pero sabían que, en la extraña rueda de la anaciclosis, su tiempo había terminado, y no tenían deseo de regresar a las largas y duras guerras civiles de una república inestable. Querían el imperio, pero anhelaban por un buen imperio, acorde a sus valores y sus ideas, y un imperio que tuviera un lugar para ellos. Pese al aristocrático nombre de Cornelio, Tácito no pertenecía a una antigua familia patricia. Las proscripciones del final de la República y la tiranía de algunos emperadores habían vuelto a aquellos antiguos patricios romanos que podían rastrear sus orígenes a los 100 hombres que Rómulo había puesto en el primer senado de Roma, que aún a finales del siglo II a.C. no eran difíciles de encontrar, casi completamente extintos. Su padre era probablemente de origen ecuestre y fue exaltado al Senado en tiempos de Vespasiano y posiblemente sirvió como procurador de Bélgica y Germania. El mismo Tácito nos dice en la introducción de sus historias: nuestra dignidad tuvo principio de Vespasiano, aumento de Tito y grandeza de Domiciano. Tácito fue criado dentro de la aristocracia romana desde que era pequeño y la perspectiva de todas sus obras pertenecen firmemente a este grupo. Es aquí donde algunas de las críticas modernas a Tácito comienzan. Es indudable que el tiempo en el que reinaron los Julio Claudios y después los Flavios fue una época de paz y prosperidad sin precedentes para el Mediterráneo. Había guerras, pero su resultado nunca estaba en duda y por lo general pasaban lejos de la vista de la mayoría de la población del imperio. Quizás la única excepción es la guerra civil del año 69, el año de los 4 emperadores, pero incluso este fue un conflicto breve que duró menos de un año. La estabilidad política, militar y la infraestructura del imperio generaron una prosperidad incomparable con cualquier época anterior. Para el ciudadano y súbdito de Roma, la Pax Romana fue sin duda una época dorada. Pero para el Senado romano, esta antigua y augusta institución fue una época de gran pérdida. Puede que los estandartes romanos de la época aún dijeran SPQR, el Senado y el pueblo de Roma, una antigua reliquia de la República que nos recuerda cómo los símbolos a veces siguen vagando por el mundo como fantasmas, mucho después de haber perdido su significado. Ya no era el Senado y el pueblo romano a quienes obedecían los estandartes de Roma, sino a los emperadores. Augusto, mientras vivió, siempre prestó especial atención al Senado y se aseguró de que tuvieran honores por los que competir. A menudo los consultaba en las decisiones e incluso aceptaba sus proclamaciones sin hacerles cambios. Incluso Tiberio, sobre todo en la primera parte de su reino, seguido consultaba al Senado y se negaba a aceptar algunos títulos o honores que se le concedían, despreciando a los aduladores como por debajo de la dignidad de aquel antiguo y prestigioso cuerpo romano.
Sin embargo, no había como negar que ya no era el Senado quien manejaba el imperio, como lo habían hecho en los siglos II y III a.C. Y no solo eso, con el tiempo los emperadores empezaron a ver menos al Senado. Claudio extendió ampliamente el uso de libertos en el gobierno del imperio. Domiciano a menudo se burlaba del Senado y decía que no necesitaba de ellos para gobernar. Y no olvidemos que todos los Julio Claudios, sin excepción, en algún momento persiguieron senadores y los mandaron matar por sus caprichos. Tácito escribe al respecto. Se persiguió con crueldad a estos autores, a sus personas y a sus libros, pues se encomendó a los triunviros el quemar en el comicio y en el foro las manifestaciones de aquellos ingenios preclaros. Creían sin duda que con aquel fuego se destruía la voz del pueblo romano, la libertad del Senado y la conciencia del género humano, sobre todo tras la expulsión de los filósofos y el destierro de todas las artes nobles, para que nada honesto les hiciera frente en parte alguna. Dimos, preciso es reconocerlo, grandes muestras de sumisión, y mientras que en las épocas pasadas vieron qué había en el límite extremo de la libertad, a nosotros nos sucede lo mismo con la esclavitud. Tras habérsenos arrebatado, gracias a los espías, hasta el trato del hablar y del escuchar, la memoria misma hubiéramos perdido, juntamente con la voz, si en nuestro poder estuviera el olvidar, tanto como el callar. Hay un ambiente obscuro y opresivo en la mayoría de los escritos de Tácito, y es por eso que muchos autores modernos lo critican, a él y a otros escritores patricios de la época. Después de todo, como comentamos, el imperio estaba en su auge, se vivía en tiempos de paz y prosperidad, y solo es Tácito, desde su perspectiva de senador romano, que pinta este obscuro retrato de la época. Pero no le diríamos a los cristianos en tiempos de la gran persecución de Diocleciano que fueron más optimistas en sus libros. La crisis del siglo III había terminado, el imperio estaba unido y había recuperado su fuerza militar. Solo eran ellos que sufrían en esta gran persecución y hacían ver tan mal las cosas. Esto sería ridículo, y tampoco le deberíamos pedir a Tácito que fuera optimista sobre una época en la que él y los suyos sufrieron. El poder político del Senado vio muchos cambios durante el imperio, aumentó y decreció. Se puede decir que llegó a su punto más alto durante el reinado de Alejandro Severo, a principios del siglo III. Poco después incluso tuvo un intento por tomar el poder con el nombramiento de Balbino y Pupieno. Con el fracaso de este intento, su poder cayó de nuevo, pero se volvió a alzar una vez más en el siglo V, después de la muerte de Teodosio, cuando el poder del emperador empezó a decaer. También es importante entender que el Senado romano era una institución importante, incluso durante el imperio. Muchos autores modernos parecen pensar que el Senado no tenía un propósito en esta época y que era solo una reliquia de una época muerte. Lo que estas personas ignoran es que el Senado romano cumplió una función social, aparte de su función política. Es por eso que, mientras hubo un imperio romano, siempre hubo un Senado. Y no fue algo que fue desapareciendo con el tiempo, como muchas otras cosas. La supresión del Senado romano fue una tragedia real, que Tácito y los senadores de sus tiempos vivieron en carne propia, y esta tragedia vive aún en las palabras de Tácito, sobre cómo la virtud se vuelve motivo de sospecha para los tiranos, y muchos hombres que pudieron ser grandes escondieron su grandeza bajo un velo de mediocridad, como a menudo las grandes victorias se volvían un motivo más de temor que de orgullo, y cómo algunos sobrevivieron estos tiempos con su virtud intacta, y cómo otros no. Tácito parece tener mejor opinión de Vespasiano y de Tito que de los Julio Claudios. Después de todo, son los únicos emperadores, además de Claudio, que habían recibido el título de divino de parte del Senado después de su muerte. Suetonio incluso nos dice de la familia Flavia que no proporcionó motivo alguno de queja, aunque es de sobra conocido que Domiciano sufrió el justo castigo de su codicia y crueldad. Aún después de la muerte de Nerón se discutió entre los senadores regresar al sistema de gobierno de la República, al menos brevemente. Como una nube, el fantasma de la antigua República romana vagaba aún por la conciencia de algunos romanos, y a pesar de que tanto Vespasiano como Tito fueron mucho más tolerantes con el Senado que cualquiera de los Julio Claudios, excepto quizás Augusto, incluso Flavio Josefo, íntimo amigo y cliente de los Flavios, tuvo que tener sus trabajos revisados por los emperadores antes de publicarlos, y la tiranía de Domiciano, aunque en casi todos los sentidos menos onerosa que la de Calígula o la de Nerón, fue particularmente personal para Tácito, habiendo no solo escuchado de ella como un niño de sus mayores, sino habiéndola vivido personalmente en la flor de la vida. Hablando de la muerte de su querido suegro Agrícola, escribe:
Hasta puede parecer afortunado, puesto que su hija y su esposa le sobrevivieron, y él logró escapar del futuro con la dignidad intacta, la fama floreciente y con sus amigos y allegados a salvo. Pues, aunque no le fue posible llegar hasta la luz de esta época felicísima y ver el principado de Trajano, según nos auguraba ya en nuestros oídos con sus presagios y votos, al menos fue un gran consuelo para su muerte prematura el haber escapado a aquellos últimos tiempos en los que Domiciano destrozó a la nación, no ya con treguas y momentos de respiro, sino sin cesar y como de golpe. No vio a Agrícola la curia sitiada, ni el senado rodeado por las almas, ni la muerte de tantos consulares en una misma matanza, ni los destierros y fugas de tantas mujeres de alcurnia. Nerón al menos apartó sus ojos y ordenó sus crímenes sin quedarse a presenciarlos. El aspecto más cruel de nuestras miserias bajo Domiciano era verlo y ser vistos, cuando nuestros suspiros se anotaban, cuando, para hacer resaltar la palidez de tantos rostros, bastaba aquel rostro cruel y enrojecido con el que se protegía contra cualquier manifestación del rubor. Afortunado tú, Agrícola, no solo por la grandeza de tu vida, sino por la oportunidad de tu muerte. La llegada de Nerva al Principado, y después aún más la de Trajano, lo cambió todo. Trajano se negó a escuchar a los acusadores e informantes que por tanto tiempo habían tenido los oídos de los emperadores y de perseguir a los senadores por lo que habían dicho o lo que no habían dicho o con quién lo habían dicho. Gran independencia y libertad recibió el Senado de la mano de Trajano, y fue con esta nueva libertad que Tácito decidió revisitar el pasado. El mismo Tácito nos dice: muchos autores ya han escrito sobre los tiempos pasados hasta el 820 después de la fundación de Roma, cuando podía escribirse con igual elocuencia que libertad sobre los hechos del pueblo romano, pero después de la batalla de Aquio y con la paz subsiguiente se concentró el poder en una sola persona y desaparecieron aquellos preclaros ingenios, al tiempo que la verdad era pisoteada de mil formas, primero por desconocimiento de la realidad de la república, como si fuera un asunto ajeno a los ciudadanos, después por el vicio de la adulación, así como por el odio hacia los gobernantes, de modo que, sintiéndose obligados los unos y ofendidos los otros, nadie se preocupaba por el futuro. Pero es fácil tachar de ambicioso a un escritor. La crítica y la murmuración siempre encuentran dispuestos los oídos de todos, ya que la adulación conlleva un rebajarse a un servilismo rastrero y la difamación una falsa apariencia de libertad. Quien hace profesión de imparcialidad no debe escribir movido ni por la afición ni por la inquina, y, si la vida me lo permite, he dejado para mi vejez como materia más fértil y segura tratar del principado del divino Nerva y del imperio de Trajano, rara época de libertad, en que se podía pensar lo que querías y decir lo que sentías. Haciendo uso liberal de esta recién encontrada libertad, Tácito decidió hacer justicia con su pluma, contar las historias que se creían perdidas y darle a cada uno la reputación que se merecía. Escribió sobre los tiempos en que de nada se diferenciaba el bueno y el malo, y los conspiradores y espías a menudo acusaban por igual a los inocentes de crímenes que no sucedieron y a los culpables de otros que no existían. En todo esto se puede llegar a perder el hecho de que Tácito es en el fondo un optimista, muy raro en un historiador romano. Tito Livio y Salustio nunca dejan de lamentar la pérdida de los antiguos valores romanos, los tiempos en que los hombres competían en virtud sin preocupación de las riquezas. Tácito incluso nos dice que al terminar sus anales del Imperio Romano, que cubren el periodo entre la muerte de Augusto y la de Nerón, planeaba escribir la historia de los tiempos de Nerva y Trajano. Esto nos hubiera dado un interesante contraste entre estas épocas desde sus ojos, pero lamentablemente para el resto de la humanidad no le fueron concedidos los días al gran historiador. Aunque muy poco se sabe hoy en día de su vida, podemos ver en algunas de las cartas de Plinio la fama y popularidad que obtuvo con sus libros. Por mi parte, desde mi adolescencia, la fama y gloria que habías alcanzado me hacían ya desear seguirte, caminar y hacer ver que caminaba sobre tus huellas de lejos, pero más cerca que otros. Y no es que careciésemos entonces en Roma de talentos elevados, sino que la semejanza de nuestras inclinaciones hacía que te contemplase como el más a propósito para ser imitado y más digno de serlo. De otra de las cartas de Plinio podemos asumir que era sensible a la crítica. No como de maestro a maestro, ni como de discípulo a discípulo, según dices, sino como de maestro a discípulo me has enviado tu libro, porque tú eres el maestro y el discípulo yo.
Por esta razón me recuerdas mi deber cuando prolongo la licencia de las Saturnales. Paréceme que no podría dirigirte cumplimiento más premioso, y al mismo tiempo demostrarte mejor que, lejos de pasar por maestro tuyo, ni siquiera merezco que se me llame tu discípulo. Haré sin embargo de maestro y ejerceré sobre tu libro todo el derecho que me has otorgado, y lo ejerceré con tanta mayor libertad, tanto que he decidido no enviarte nada mientras te duela la crítica. Tácito, como casi todos los historiadores romanos, es un moralista severo. No está muy preocupado por las leyes y formas de gobierno, sino por la calidad de los ciudadanos y su virtud. Sus escritos están llenos de lecciones y análisis morales. Esto se vuelve otro motivo de crítica para los historiadores modernos, que parecerían preferir solo una lista de fechas y eventos, algo tan muerto y monótono de leer como el Código Teodosiano, a las grandes obras de literatura de los historiadores antiguos. Cuando escribe discursos, no se limita por el carácter o la educación del personaje que los proclama. Habla de gente como Galba o Bócula, como poco sofisticados en su forma de hablar y actuar, pero les escribe discursos de un estilo grandilocuente propio de Tácito, que fue en sus épocas conocidos como el mejor orador romano desde Cicerón, y no se apena de poner estos discursos incluso en las bocas de bárbaros criticando a los romanos, como en el caso de Arminio, Crático o Civil, habiendo escrito siempre sobre hechos que pasaron cuando él vivía o poco antes en el círculo social en el que él vivía. También es una fuente particularmente confiable en todo lo que dice, y cuando se encuentra fuentes contradictorias, confía siempre en la autoridad de sus autores, más que en otros tipos de evidencias o en conjetura. Al igual que Salustio, una de sus más grandes influencias literariamente, Tácito no escribió sus obras desde la juventud, sino ya en la edad contemplativa con la sabiduría de los años. Su primera obra, Agrícola, es una breve biografía de Julio Agrícola, su muy querido suegro, con un fuerte giro filosófico, en donde tentativamente Tácito comienza a hablar de los temas que se volverían la base de sus escritos históricos. Sepan quienes acostumbran a admirar lo prohibido, que pueden darse grandes hombres incluso bajo malos príncipes, que la felicidad y la modestia, si van acompañadas de trabajo y energía, pueden superar la gloria de muchos que, por abruptos caminos, se hicieron famosos con su muerte ostentosa, pero sin ningún provecho para la nación. Poco después, Tácito publicó Germania, un breve e interesante escrito antropológico sobre las costumbres y formas de vida de los germanos, que sin embargo puede ser considerada la menos importante de sus obras. Listo para comenzar una obra más extensa, Tácito escribió después las historias, que originalmente narraban el periodo desde el segundo consulado de Galba, en el 69 después de Cristo, hasta la muerte de Domiciano, en el 96 después de Cristo, aunque lamentablemente solo llegaron hasta nuestros tiempos los primeros 4 libros de esta obra y la mitad del quinto, que cubren hasta el año 70 después de Cristo. Después de esto, Tácito escribió los Anales, su obra más conocida, que cubre el periodo entre la muerte de Augusto y la muerte de Nerón, gran obra, aunque lamentablemente más de la mitad de este trabajo también se perdió. Finalmente, su última obra, El diálogo sobre los oradores, es un breve diálogo en el estilo de Cicerón, donde Tácito reescribe una conversación que dice haber visto cuando era niño entre Marco Apro, un reconocido orador de la época, y Vipstano Mesala, un maestro de retórica, con una intervención final del poeta materno, donde discuten sobre el estado de la oratoria y su decadencia. Para concluir, como muestra del estilo y talento literario de Tácito, contaremos la historia de Cremusio Cordo y leeremos su discurso final que proviene de los Anales de Tácito. Durante la primera parte del reinado de Tiberio, un hombre llamado Sejano, caballero por nacimiento, sirvió como prefecto de pretorio, líder de la guardia personal del emperador y del único ejército que se encontraba en Roma. Sejano parecía ser casi la única persona en quien Tiberio confiaba, sobre todo después de un incidente en el que interpuso su cuerpo para salvar al emperador de una piedra que iba a caer sobre él. Sejano usó esta confianza para intentar introducirse a la familia real y manipuló a Tiberio de muchas formas para aumentar su poder y mandar matar a sus oponentes y críticos. Sejano fue descubierto eventualmente por Tiberio y fue ejecutado, pero no antes de provocar múltiples pequeñas tragedias.
Cremusio Cordo era un respetado historiador y senador romano. Tácito nos cuenta que fue acusado de haber llamado en sus anales a Casio, el asesino de César, el último romano, título que Plutarco nos dice que Bruto le había concedido después de su muerte, y de haber elogiado a Marco Bruto, ambos grandes héroes de la República y las libertades cívicas del pueblo romano, que murieron peleando contra Augusto. La acusación parecía particularmente vacía, ya que no había ofendido a Augusto. Adicionalmente, Dion Casio y Suetonio nos comentan que esta misma obra había sido leída delante de Augusto sin ningún problema. Dion Casio escribe: no había sido posible promover contra él una acusación de importancia suficiente, pues estaba en las puertas de la vejez y siempre había vivido dando un ejemplo de virtud. Todas las fuentes nos dicen que fue Sejano el autor de su muerte. El motivo aparente fue oponerse a la erección de una estatua de Sejano en el teatro de Pompeyo. Tras su desafiante discurso contra sus acusadores, Cordo se quitó la vida a sí mismo, según Tácito y Dion Casio, privándose de comida, y según Séneca, por medio de armas. Por orden del Senado, sus escritos fueron localizados y echados a la hoguera, pero estos escritos fueron guardados por Marcia, hija del historiador, y después fueron republicados. Escribe Séneca en su Consolación a Marcia: impediste a tu padre, Cremusio Cordo, darse la muerte, cuando te hizo ver que, rodeado por los satélites de Sejano, no le quedaba otro camino para librarse de la servidumbre, sin alentar su designio. Vencida, le devolviste las armas y derramaste lágrimas. Verdad es que en público las ocultaste, pero no las escondiste bajo alegre frente, y esto en un siglo en el que era grande muestra de piedad no hacer algo impío. Mas, en cuanto cambiaron los tiempos, aprovechando la ocasión, pusiste en circulación el genio de tu padre, aquel genio condenado a las llamas. Librástele de la verdadera muerte, restituyendo a los monumentos públicos los libros que escribió con su sangre aquel varón tan valeroso. Mucho has merecido de las letras romanas, cuyo mejor ornamento había devorado la hoguera. Mucho te debe la posteridad, a la que llegarán libres de toda mentira aquellos fieles escritos que tan caros hicieron pagar a su autor. Mucho te debe también él mismo, cuya memoria vive y vivirá mientras se tenga en algo el conocimiento de las cosas romanas, mientras aliente a alguien celoso por imitar los hechos de nuestros antepasados, mientras exista uno solo deseoso de saber lo que es un romano, lo que es un hombre indomable, un carácter, un alma, un brazo libre. Cuando todas las cervices se doblan y abaten al yugo de Sejano, pérdida inmensa hubiese experimentado la fe mía a la República de no haber desenterrado tú aquella gloria condenada al olvido por sus dos títulos mejores, la elocuencia y la libertad. Tácito escribe sobre esto: mayor razón para reírme de la estolidez de quienes creen que con el poder del presente se puede extinguir también la memoria de la posteridad, y es que, al contrario, la autoridad de los talentos perseguidos crece, y ni los reyes extranjeros ni los que procedieron aún con la misma hazaña lograron otra cosa que el deshonor para sí y la gloria para ellos. Lamentablemente, con el paso del tiempo se han perdido las obras de Cremusio Cordo, y solo sobreviven hasta nuestros tiempos algunos fragmentos mencionados por otros autores. Y bien, leamos el discurso. Se acusa, senadores, a mis palabras. Hasta tal punto soy inocente por mis obras, mas no se dirigen aquellas al príncipe ni al padre del príncipe, a los cuales abarca la ley de majestad. Se dice que he alabado a Bruto y Casio, cuyos hechos se los han narrado muchos, nadie les ha recordado sin honor. Tito Livio, historiador preclaro por su elocuencia y fiabilidad, dirigió tantas alabanzas a Neo Pompeyo que Augusto lo llamaba pompeyano. Y sin embargo, eso no fue un obstáculo para la amistad de ambos. A Escipión, a Afranio, a estos mismos Casio y Bruto, en ningún lugar los llama bandoleros y parricidas, calificativos que ahora se les imponen. Antes bien, con frecuencia los titula varones insignes. También los escritos de Asinio Polión transmiten de ellos una memoria egreria. Mesala Corvino llamaba a Casio su general, y ambos conservan su preeminencia en riquezas y honores. Al libro de Cicerón, en el que igualó a Catón con el cielo, que otra respuesta le dio el dictador César que a un discurso escrito, como si estuviera ante los tribunales. Las cartas de Antonio y los discursos de Bruto contienen ofensas injustificadas contra Augusto, pero bien acerbas. Los poemas de Viváculo y Catulo se leen repletos de insultos a los césares.
Y sin embargo, el propio divino Julio, el mismo divino Augusto, los soportaron y los dejaron estar, sin que me atreva a decir si por la templanza o por la sabiduría. En efecto, lo que desprecia pierde fuerza, pero si uno se irrita por ello, parece que se lo reconoce. No me refiero a los griegos, entre los cuales no solo la libertad, sino incluso la licencia quedaba impune, o si alguno tomaba medidas, vengaba con palabras las palabras, pero era absolutamente libre, y no ganaba detractores el hablar de aquellos a quienes la muerte había sustraído al oído o al favor. Pues acaso están sobre las armas Bruto y Casio y ocupan los llanos de Filipos, y ando yo incitando al pueblo a una guerra civil con arengas? ¿O es más bien que ellos, que perecieron hace 70 años, al igual que son reconocidos en sus estatuas que ni su propio vencedor suprimió, conservan así también su parcela en el recuerdo de los historiadores? A cada cual da la posteridad su tanto de honor, y no faltarán, en el caso de que se me condene, quienes se acuerden no solo de Casio y de Bruto, sino también de mí.